Hola chicos y chicas, soy la profesora Yesenia Ramírez del área de comunicación y hoy vamos a trabajar juntos. Recordemos que estamos en crisis sanitaria y lo importante es quedarnos en casa. De esa manera nos cuidamos y cuidamos a nuestra familia. En esta clase desarrollaremos la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, en la capacidad de reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto del texto escrito. El propósito principal es reflexionar sobre la literatura prerrenacentista y las obras de sus máximos representantes. Coplas a la muerte de su padre. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales, los que viven por su mano y los ricos. Hemos escuchado un poema de Jorge Manrique, que pertenece a la literatura prerrenacentista. Esta literatura se dio en el siglo XV, cuando llegaron a España las primeras influencias del humanismo italiano, dejando atrás las concepciones de las formas de vida y el pensamiento medieval. Ahora veamos las principales características de la literatura prerrenacentista. Primero, los autores se sienten orgullosos de sus obras y firman sus escritos. Aquí vamos a notar una gran diferencia con la literatura medieval que estudiamos anteriormente, donde la mayoría de obras eran anónimas. Otra de las características es que se produce un alejamiento de lo religioso propio de los siglos anteriores. También surge la figura del escritor cortesano, es decir, del noble, que se dedica a las armas y a las letras. Los géneros que se desarrollaron en la literatura prerrenacentista fueron la poesía, la prosa y el teatro. La poesía, tenemos la poesía popular y también la poesía culta. En la poesía popular, en la que destacan los romances, que se caracterizan por la utilización del diálogo y el monólogo, por su sencillez y por su dramatismo. La poesía culta, en cambio, tiene carácter amoroso y también tiene carácter didáctico moral. Su máximo representante es Jorge Manrique, con su obra cumbre, Las coplas a la muerte de su padre. La prosa o narrativa, su principal creación fue la novela de caballería. Es así que tenemos prosa en ficción y prosa histórica. En el teatro, cuyo máximo representante es Fernando de Rojas, en su obra La Celestina, o llamada también Tragicomedia de Calisto y Melibea, esta obra sintetiza el encuentro de dos mundos distintos, el medieval y el renacentista. Los temas tratados en la literatura prerrenacentista son la muerte, la fama y el amor cortés. La muerte concebido como aquello que alcanza a todos y a todos por igual. Este tema lo aborda muy bien Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique y La Celestina de Fernando Rojas. La fama como herencia única y valiosa que el hombre puede dejar después de su desaparición definitiva. Esto lo podemos ver plasmado en Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique también. El amor cortés, esta concepción particular en que la amada siempre resulta inalcanzable. Esto lo podemos ver en toda su plenitud en La Celestina de Fernando Rojas. ¿Te gustó el poema que recité al inicio de la clase? Pues este poema pertenece a Jorge Manrique, quien fue un poeta castellano del prerrenacimiento. Fue hijo del conde Paredes Rodrigo Manrique y de doña Mencilla de Figueroa. Como podemos notar, este gran poeta fue hijo de un conde, es decir, pertenecía a la clase noble. Es allí que podemos notar una de las características de esta literatura prerrenacentista, la cual nos dice que empezaron a nacer los escritores cortesanos. A pesar que su vida fue corta, la vivió intensamente. Intervino en varias batallas, siempre leal a la reina Isabel. En una de esas batallas en Ucles,
Lamentablemente murió y en ese mismo lugar le dieron sepultura. Escribió varias canciones que aparecen en diversos cancioneros. Su gloria como poeta proviene de su famosa Coplas a la muerte de su padre, de las cuales una tercera parte está dedicada a su padre y el resto, la mayoría, a la muerte en su sentido universal, lo cual hace de este poema una obra reconocida universalmente. Ahora haremos una síntesis de todo lo tratado en clase. Como hemos dicho, la literatura prerrenacentista tuvo una influencia del humanismo italiano. Sus principales características fueron que las obras tienen autor, se aleja de los temas religiosos y surgen los autores cortesanos. Los temas abordados en sus obras son la muerte, la fama, la fortuna y el amor cortés. Sus principales representantes, Jorge Manrique con su obra universal Coplas a la muerte de su padre y Fernando Rojas con su obra cumbre La Celestina. Hemos llegado al final de nuestra clase y como siempre vamos a reforzar nuestros conocimientos con una actividad. Lee el fragmento de la obra de Fernando Rojas, La Celestina, y realiza la siguiente actividad. ¿De qué trata el fragmento? Menciónalo solo en una oración. 2. ¿Cómo describe la Celestina a Calisto? Y 3. Crea un diálogo que se daría entre Calisto y Melibea. Es aquí en la actividad número 3 donde volará tu imaginación y te convertirás en escritor. Sé que lo puedes hacer.